Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo. Estas son las noticias más relevantes de la jornada informativa de este día. Por supuesto, iniciando con el viacrucis que tienen que pasar los viejitos para cobrar sus pensiones. También los jubilados que hacen colas al menos de 1 o 2 días en cada una de las instituciones bancarias. Distintas protestas también por la falla de electricidad en varios estados del país y en la materia política que no deja de ser información acá en Venezuela. De inmediato, las informaciones más relevantes. Según medios de información peruanos, ha renunciado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Según información que ya están reflejando, como indicamos, medios peruanos, esta renuncia se dio en un pleno realizado con el Consejo de Ministros. Se tenía previsto que el presidente renunciara a través de una información o un mensaje que iba a dar al país, pero decidió suspenderlo y presentar esta carta de renuncia ante el Congreso este próximo jueves 22 de marzo. Había una sesión de la Asamblea o el Congreso peruano, el Poder Legislativo, donde ya se estaba discutiendo lo que era algunos incumplimientos o una vacante presidencial dentro de lo que es el puesto del presidente Pedro Pablo Kuczynski por estar envuelto en algunos escándalos de Odebrecht. Según información que también reflejan los medios peruanos, la renuncia del presidente de la República se dio tras la revelación de videos en los que se buscaba el apoyo del congresista ante la vacancia presidencial. También podemos agregar que recientemente el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo algunos percances con el presidente venezolano Nicolás Maduro, debido a que había prohibido el ingreso del presidente Maduro al país, a lo que va a ser la próxima cumbre de las Américas, lo que ha traído fuerte tensión entre Venezuela y Perú. Ya yo tengo 4 horas haciendo cola, desde la parte baja, que baja del automercado San Diego, en la parte de atrás. Y no hemos recorrido casi el kilometraje para acá, ahora es que nos falta. Supuestamente nos habían dicho, bueno, rumores, que habían 2 cajeros, que habían quedado gente de ayer. Si anteriormente sin número ese era un enredo, porque yo venía igualito hacia las colas. Ahora, con este sistema que dice que es hasta mañana, es igual. Aquí viene gente de Valencia, de San Joaquín, de Guacara, de otros estados. Tienen que madrugar, otra gente prácticamente. Mire, apenas un pancito, medio pan. Me traigo mi agüita. No, el cartón de huevo, mire el precio que está el queso y el pasaje que tiene uno que trasladarse, no dicen 2.000, el anciano lo irrespeta en las unidades. Eso no alcanza para nada, eso, de repente un cartón de huevo y un poquitico de queso y listo. Y se fue los 800 bolos, y eso porque hay un bono, porque eso no es todo. Eso no es todo. Tengo una hermana ahorita enferma. Eso ha sido terrible, Terrible. Nos están matando poco a poco, hija, de una manera o de otra, de hambre, o si no los malandros, si no el dolor cuando se le van los hijos, los nietos. Ahorita en realidad yo veo que está caminando la cola, porque supuestamente ayer vinieron todos los cajeros y hoy vinieron 2 nada más. Por lo menos yo aquí ahorita cargo una rodilla hinchada, padezco de la tensión, creo que la tengo alta, tengo que tener este trapo aquí metido porque no puedo con él, ando así pues. Y la rodilla la tengo hinchada, pero tengo que hacerlo porque son cosas que uno la siente, pero los demás no saben lo que uno tiene. Entonces me dicen que me vaya para allá, a hacer la cola para que me pase, pero yo vi el mes pasado que eso no lo hicieron. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ir para allá para que me rechacen? Hago mi cola normal aquí donde me toca, pero yo siempre, desde las 6 de la mañana. Hay más gente que nunca. Claro, porque estamos hablando de 1, 4 y 8 y hay más gente, hay pocos dígitos y hay más gente, ¿me entiendes? O sea que se ve la misma cantidad de gente que cuando era normal. Exacto. Entonces estamos en la misma, porque que ha resolvido nada, todo está lo mismo, la misma cantidad de gente. No, eso no alcanza para nada. Eso no alcanza para nada. En un cartón de huevo se va más de la mitad. Cuéntanos, ¿qué opina usted sobre la nueva modalidad por terminal del número de cédula? Oh, muy malo, niña. Eso no trae ningún beneficio, es lo que nos hace volver locos porque tenemos que venir por ley para poder cobrar lo poquito que nos sale de la pensión. Estamos realmente ante una economía colapsada.
una economía que ha venido deteriorándose en una manera acelerada, realmente vertiginosa durante los últimos años, y que desde hace 5 o 6 años veíamos la economía venezolana va a una situación de colapso, y hoy estamos precisamente inmersos en esa situación de colapso. Una situación de colapso caracterizada por una contracción económica acumulada entre el 2014 y el 2017 del orden de 35 a 36% del Producto Interno Bruto, una inflación creciente, galopante, que ya en noviembre y diciembre del año pasado, del 2017, llegamos a una situación hiperinflacionaria, porque la inflación mensual, es decir, entre la inflación de diciembre con respecto a noviembre, ya fue superior al 50%, la inflación de enero con respecto a diciembre fue muy superior, la inflación calculada para febrero, unos cálculos están en 80%, los estimados que tenemos en Ecoanalítica más bien la ubican en 90% en un mes. Eso es una situación realmente caótica que está causando realmente estragos en la población. ¿Qué caotizó nuestra economía? ¿Las malas políticas económicas, o no saber qué tipo de políticas aplicar, o el hacer por hacer algo que no tenía nada que ver con lo que nos estaba ocurriendo? No, yo creo decir, que la inexperiencia, pues. No, yo creo que definitivamente el factor esencial, principal de esta situación caótica que estamos viviendo han sido las malas políticas públicas que se han venido aplicando durante los últimos lustros, no solamente durante los últimos 4 o 5 años, sino yo diría durante los 3 últimos lustros, en lo que va del siglo XXI. Realmente se han aplicado una serie de políticas tremendamente negativas. En primer término, hemos profundizado en la dependencia de la renta petrolera. En segundo término, el gobierno, a través de sus políticas de controles, de ataques a la actividad económica privada, ha prácticamente destruido el aparato productivo privado, y eso ha limitado enormemente la capacidad de producción del país, porque muchas empresas que fueron expropiadas o en muchos casos expoliadas, es decir, prácticamente robadas a sus legítimos dueños privados, a quienes no se les compensó por la expropiación de sus activos y de sus empresas. Esas empresas, al pasar a ser administradas por el sector público, lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que la administración pública ha sido desastrosa en esas empresas, y ahora las que producen una fracción de lo que producían en manos privadas, o simplemente están paralizadas. Un ejemplo dramático de eso es, por ejemplo, lo que pasó con Sidor. Sidor es la empresa siderúrgica más importante del país, una empresa que era pública. Esa empresa se privatizó a fines de los años 90 y estaba administrada, comenzó a incrementar su producción, y en el año 2008 fue nuevamente nacionalizada, fue expropiada y nacionalizada. El gobierno en esa oportunidad pagó $1.900 millones, y pagó $1.900 millones por esa empresa porque era una empresa manejada por argentinos, y el gobierno argentino presionó para que el gobierno indemnizara a sus dueños, y por lo tanto estos dueños recibieron esos $1.900 millones. Pero, ¿qué ha pasado con esa empresa? Bueno, esa empresa en el año 2007, que fue el último año en que fue administrada por la empresa privada, estaba produciendo 4.200.000, 4.300.000 toneladas de acero líquido. Bueno, hoy está produciendo por debajo de 1.000 millones de toneladas. Es decir, está produciendo una fracción, y en muchos casos ha sido paralizada. Hay líneas que están paralizadas. Simplemente, entonces uno dice, bueno, pero se pagaron $1.900 millones para nacionalizar una empresa que estaba siendo muy productiva, que estaba produciendo a muy buen ritmo, para destruirla. ¿Qué sentido tiene eso? Y ese ejemplo lo podemos reproducir y hablar de múltiples otros ejemplos que ha sido esa situación. ¿Eso en qué se ha traducido? Se ha traducido en una pérdida de capacidad de producción interna tremenda, y en un incremento notable en la dependencia de las importaciones. Si no producimos internamente, tenemos que depender de las importaciones. El gobernador, después de 14 días, nosotros parándonos aquí y allá arriba también, cerramos las calles, él nos solicitó a los trabajadores una mesa, una comisión, un diálogo, mañana a las 10 de la mañana en el aeropuerto. Para tratar los puntos que hemos estado luchando aquí, que es salario digno, transporte y la condición del hospital Ullapalla. Bueno,
de mi hospital de acá. Igualmente también va a ir Guayparo a explicar la condición en la que se encuentra Guayparo, en condición de insumos, infraestructura y nuestra condición de trabajo. Él sí tiene conocimiento de esto, lamentablemente como todo, el que no se hace sentir, no le prestan atención. Y nosotros nos hemos hecho sentir aquí. Yo trabajo de noche, no tengo dónde descansar. El cuarto no llena ni siquiera los parámetros en salud para yo poder descansar. No tengo un colchón, los colchones tienen áscaros, hongos, las paredes están verdes, no hay baño para yo poder descansar, porque tenemos un horario de descanso. Lamentablemente hay enfermeras que han tenido la oportunidad de irse a este país, como para otros centros donde le paguen más, han renunciado. Y aquí ha habido más de 200 personas que han renunciado desde octubre para acá, han renunciado más de 200 personas. Por ejemplo, el departamento de UCIPEI han renunciado casi todas las enfermeras de la tarde. Y nosotros el día viernes en la mañana tuvimos una conversación con la jefa Xiomara, de Recursos Humanos, para que nos planteara alguna solución que va a pasar con esos cargos que están quedando vacantes, porque si no hay trabajador para que me releve, me reciba, yo me tengo que redoblar. ¿Y quién me paga el almuerzo? ¿Quién me paga mi agotamiento? Ella nos dijo que no había solución, que Caracas no le ha dado respuesta con respecto a las renuncias que se han presentado o el abandono de trabajo que también se está presentando, porque las renuncias no te la están aceptando. ¿Por qué? ¿Qué les dicen? Que no pueden aceptarla, porque Caracas no la va a aceptar. Entonces, es traición a la patria. El señor Justo Noguera nos dijo que nuestro sueldo depende directamente a nivel central de Caracas. Así también nos dijo la licenciada Xiomara, y ve que la licenciada Xiomara hoy en la mañana conversó nuevamente con nosotros, que gracias a Dios nos está apoyando. La de Recursos Humanos nos está apoyando, porque dice que tú eres de Caracas, ya no se va a hacer nada aquí. Y Justo Noguera nos dijo hoy en la mañana que el sueldo de nosotros depende directamente de Caracas. El Táchira se ha convertido en un estado totalmente improductivo, casi como la mayoría del territorio nacional. Si de por sí ya teníamos sectores apagones que duraban más de 6 horas, ahora han anunciado un nuevo cronograma que va a ser de 12 horas diarias y hasta posible 15 horas diarias. Esto sumado a la crisis económica que estaba viviendo la región, donde el transporte tampoco estaba funcionando. Ya estábamos a media máquina con un transporte que funcionaba solo mediodía. Ahora, sumado esta paralización de las actividades de la función eléctrica del Estado, viene a generar, a dejar un Estado totalmente en cero, totalmente en la penumbra, no tener capacidad de producción. Un estado donde la gente se está muriendo de hambre, un estado donde la gente no está en capacidad de poder resolver sus primeras necesidades. Esto, sin duda alguna, en el Táchira se ha visto de manera más aguda porque hay un odio constante y reiterado que la revolución le tiene al Táchira, porque en el Táchira nunca han podido obtener resultados electorales favorables, porque el Táchira siempre ha sido irreverente. Nosotros desde acá le queremos exigir al ministro de Energía Eléctrica a no ensañarse contra el Táchira. Le queremos exigir a Nicolás Maduro a no ensañarse contra el Táchira. Son miles las pérdidas, millonarias las pérdidas en materia de electrodomésticos en el estado tachirense, y esto se suma a toda esta paralización productiva del estado Táchira. Le exigimos a la revolución no ensañarse contra el Táchira y no seguir haciendo de este estado un estado de zozobra, de penumbra, un estado en crisis, un estado que no está en capacidad de resolver sus propios problemas. Un tachirense para echar gasolina, para llenar de combustible su vehículo, dura entre 3 y 6 horas. Un tachirense para comprar, hacer mercado, dura más de 3 y 4 horas al frente de un supermercado para recibir los productos de la cesta básica, las necesidades básicas. Un tachirense para poder acceder a medicamentos tiene que viajar por toda la geografía del estado Táchira para poder conseguir una medicina, si tiene suerte, y solo favoreciéndonos que tenemos al lado la hermana República de Colombia, que es ahí el único camino que puede conseguir un tachirense para conseguir algunos medicamentos de primera necesidad. El estado de la necesidad, la anarquía en la cual se encuentra el estado Táchira, no tiene otro nombre que la revolución bolivariana. La revolución bolivariana odia al estado Táchira y por eso ha tratado de manera tan fuerte
tan drástica y tan dura a los ciudadanos del estado Táchira. El año pasado estuvimos en estos mismos escenarios conversando sobre el tema de las fallas eléctricas. Se hicieron propuestas, los que entendidos en el sector eléctrico hicieron propuestas, ahora estamos peor, porque las fallas del año pasado no eran de 3, 4 días como lo son ahorita. Hay comunidades, por lo menos en Vargas hubo una comunidad que tuvo 3 días sin servicio. En todo el país hay comunidades, ayer leía en Twitter que hay una parte en el Zulia que tiene varios días sin sistema eléctrico. Pero eso es lo que estamos viviendo en el país, pero no hay forma de corregirlo si no es el régimen quien se aboque, porque es a quien le corresponde la generación. No es que las fallas en efectivos no son por el sistema eléctrico. Las fallas en efectivo son porque el Banco Central de Venezuela no le está entregando a la banca pública y privada suficiente efectivo, porque la generación de dinero está siendo electrónico. Entonces, las fallas de efectivo, claro que no nos pegan a todos. O sea, si tú no tienes cómo comprar y no hay luz, ¿cómo pagas con un punto? O sea, es una concatenación con todo, y fíjate cómo la energía eléctrica está concatenado con todo lo que son sector primario, secundario y terciario, bienes y servicios. Todos los negocios están siendo afectados por la crisis eléctrica. O sea, esto no es cuestión de cifras, de que son unos menos y unos más. Todo va a depender de en qué momento se va la luz, ¿okay? En qué momento no tenemos energía y a quién. Cuando se va la luz y en un banco, ¿verdad?, y los aduaneros no podemos pagar una planilla, te afecta toda una cadena que viene desde el pago de los impuestos que el CENIA recibe hasta el consumidor final que no va a recibir esa mercancía oportunamente. O sea, lo poco que nos está llegando no lo vamos a recibir oportunamente porque no se puede hacer el trámite, no puedes despachar una carga, no puedes pagar unos impuestos. O sea, afecta el sistema eléctrico, afecta al 100% de los venezolanos cuando se nos va la luz en un sector. Estamos en el foro Hágase la Luz, soluciones privadas para problemas públicos. Lo que estamos tratando de abordar es cómo puede hacer el empresariado o los comerciantes o los particulares para instalar sistemas de energía de respaldo que le permitan tener por lo menos sus operaciones críticas operativas, en el entendido que el sistema eléctrico nacional está muy comprometido, que comienzan ahora los meses de mayor demanda porque comienzan los meses más calurosos y que los problemas que tenemos en el sistema eléctrico posiblemente también sean mayores. De manera que para pasar, pues, hay que sobrevivir a esta situación, y para sobrevivir hay que producir, y para producir se necesita energía eléctrica. Y eso es lo que nosotros estamos planteando en este foro. A corto plazo no hay ninguna solución. El sistema eléctrico está muy comprometido. Esas empresas de servicios públicos, no solamente es la electricidad, estamos hablando del Metro de Caracas, de Hidrocapital, de CanTV, tienen que ser despolitizadas y reprofesionalizadas para que haya una gestión técnica, no política, que permita avanzar en las soluciones técnicas. ¿Qué hace el metro con 4 bolívares? 4 bolívares, yo creo que ni hay cómo pagarlo ya. Las tarifas tienen que ser sinceradas porque los servicios públicos, para tenerlos de calidad, hay que pagarlos porque tienen un costo. De acuerdo a nuestras estimaciones, el 60% de las plantas de las empresas han tenido que instalar equipos de generación de respaldo como plantas eléctricas, pero las plantas eléctricas necesitan a su vez combustible diésel. También tenemos la problemática de la falta de lubricantes y el alto costo de los lubricantes para poderle hacer mantenimiento a esas plantas eléctricas. Entonces, el panorama no es sencillo, el panorama es bien complejo. Nosotros hicimos una mesa técnica, un comité técnico en el cual estamos evaluando y garantizando el cumplimiento de las medidas cautelares. Ese comité técnico está compuesto por voceras del servicio, las madres y los representantes. También está compuesta por médicos del servicio de nefrología y por las organizaciones Secodá y Prepara Familia, las cuales formamos parte como co-solicitantes de las medidas cautelares. Ya en el día de hoy, como muy bien tú nos dijiste, cumplimos un mes de las medidas cautelares que fueron debidamente otorgadas por la Comisión Interamericana. Cuando hacemos el balance de lo que ha ocurrido en el hospital, en el área de nefrología, es muy poco. Realmente estamos hablando de un porcentaje mínimo. La dirección del hospital hizo el esfuerzo junto con el Ministerio de Salud
de hacer algo. Estuvieron aquí tratando de arreglar unas máquinas del área de hemodiálisis. Iniciaron el arreglo de las máquinas, pero lamentablemente no pudieron culminarlo porque hay un problema con el flujo del agua de la planta de ósmosis. En consecuencia, seguimos con la misma situación, con el mismo problema con los equipos de hemodiálisis. Solamente sirven 7 equipos en este momento. También tenemos la situación con los inmunosupresores, con los antibióticos, los antihipertensivos. Actualmente seguimos en la misma situación, no hemos recibido, tenemos un suministro irregular, no tenemos el suministro regular que es el que necesitan nuestros niños. También tenemos problemas con los insumos, los catéteres. Estamos realmente, y por eso seguimos levantando la voz, estamos realmente levantándola porque los niños no necesitan que esta situación continúe como va. Necesitamos que realmente el otorgamiento de las medidas sea respetado por el Estado, que se garantice su cumplimiento y que realmente los niños tengan la salud y la vida que merecen. Sí, el Ministerio de Salud hasta ahora no nos ha respondido. Nosotros presentamos un escrito el mismo día que hicimos la rueda de prensa y que notificamos el otorgamiento de las medidas cautelares y a la fecha no hemos recibido todavía ninguna respuesta. También el hospital realizó la limpieza de los 3 tanques de agua del hospital, pero hasta la fecha no hemos tenido el resultado de las tomas de las muestras. No se cumplió con la rigurosidad del protocolo que debe cumplirse para saber si hay bacterias inicialmente o bacterias al final. No tenemos conocimiento, solo nos informaron que se había realizado la limpieza de los 3 tanques. Pero hasta la fecha, esos son los únicos avances que hemos tenido. En consecuencia, realmente exigimos en nombre de los niños, niñas y familias hospitalizados en consulta en el área de nefrología, porque esta es una medida histórica, una medida inédita, porque aquí no se identifica el nombre del niño Carlos, María, no. Esto es una medida que está otorgada para todos los niños y niñas del servicio. Y eso significa que, bueno, que cualquier niño que esté en hospitalización, en consulta o en cualquier otro servicio del área de nefrología, como hemodiálisis, tiene derechos y esos derechos, y tiene protección internacional, y esos derechos deben respetarse. Esto es como el infierno venezolano, decimos nosotros, porque cuando sirven los quirófanos, no sirven los ascensores para acceder a los quirófanos, no funcionan. Entonces los niños son llevados por los camilleros con el riesgo de que puedan accidentarse, con el riesgo de que pueda existir un contagio. Realmente es bien delicado. Ellos están cargando a los niños para llevarlos al quirófano, casos de emergencia, que son los que se están operando. Entonces, otra situación que ha ocurrido también es que no tenemos suficiente anestesiólogo como para poder hacer las operaciones en estos quirófanos. Tampoco tenemos una sangre segura, porque tenemos el problema con la serología. O sea, no se le pueden hacer la serología a la sangre para poder hacer transfusiones para los niños de nefrología y para los niños de todo el hospital. Por eso es que la preocupación nuestra es de seguir alzando la voz en nombre de los niños, de las niñas, de las familias, porque no podemos permitir que no se cumplan con estas medidas después que se ha llevado un proceso realmente que fue muy rápido, y más bien estamos contentísimos porque fue un proceso que duró exactamente 2 meses y tuvimos una respuesta muy rápida, cuando los tribunales en Venezuela pues nos han tenido prácticamente esperando 2 años, hemos tenido una respuesta de 2 meses en la Comisión Interamericana. Desde el punto de vista estrictamente económico, Venezuela vive una fase de colapso macroeconómico. Lamentablemente el 2018 es ya casi inevitablemente el 5º año consecutivo de recesión. Entre el 2013 y 2018 se ha perdido cerca del 50% del PIB, cerca de la mitad del Producto Interno Bruto de la producción de bienes y servicios ha desaparecido consecuencia del ciclo recesivo, contractivo. Eso acompañado además con un proceso de hiperinflación y además con un sistemático desabastecimiento, niveles de desabastecimiento nunca antes vividos en la economía venezolana. Conclusión, estás hablando de un ciclo recesivo muy agudo con hiperinflación y sistemático desabastecimiento. Esta crisis ha sido muy larga, muy profunda y se requieren de cambios en política económica. Sin cambios en la política económica no habrá una reversión del ciclo de desastre macroeconómico que vive Venezuela. ¿Cuáles serían esas soluciones que se plantean? Tienes que ir a un programa de reformas integrales. Yo a lo largo del evento vamos a hablar en detalle de esas reformas, pero tienes al menos 7 o 8 líneas, de las cuales mencionar las 3 o 4 más importantes, de lo que debería hacer un país como Venezuela para revertir el ciclo de recesión y recuperar crecimiento, abastecimiento y control de la inflación. Tienes que desmontar el control de cambio. Esa es la principal camisa de fuerza que tiene esta economía, y ir a un esquema con un tipo de cambio único competitivo. Tienes que desmontar los controles de precios. Detrás del desabastecimiento, la variable clave son los controles de precios.
tienes el nivel de reservas internacionales más bajas de los últimos 21 años, tienes que buscar ayuda financiera internacional para fortalecer tu sector externo y poder entregar dólares al aparato productivo y estancar el juego. Es decir, tienes que hacer muchas cosas bien durante mucho tiempo para revertir este ciclo económico que, como yo voy a mostrar ahorita, es la peor recesión que ha vivido Venezuela en los últimos 70 años y es la peor crisis económica que ha habido cualquier economía latinoamericana en los últimos 40 años. Sin cambio político no hay cambio económico. La sociedad venezolana tiene que buscar los mecanismos institucionales, constitucionales, democráticos para generar un cambio político, generar un nuevo gobierno con piso político amplio que pueda instrumentar las reformas económicas que esta economía ha pedido a gritos durante años. El gobierno actual no puede ni quiere llevar a cabo esas reformas y la continuidad del gobierno actual es la continuidad del desastre macroeconómico y los venezolanos tenemos que estar muy claros en esa realidad. Bienvenida a las criptomonedas como un complemento de las monedas de referencia internacional, pero de ninguna manera el petro va a sustituir lo que son las monedas de referencia internacional. En el mundo, en este momento, el 80% de las transacciones que se hacen para intercambio comercial se hacen en dos monedas. Dólares, el 45% de las monedas, y euros, el 35% de las monedas. Es decir, entre el dólar americano y el euro europeo se concentran el 80% de las transacciones internacionales. Pensar que una criptomoneda y pensar que el petro va a poder sustituir esa moneda es simplemente un objetivo de política económica completamente irreal. Además, Venezuela está viviendo, como mencionaba, su peor ciclo recesivo de la historia, fuertes inflaciones, hiperinflaciones, muy fuertes devaluaciones. Y en ese contexto, una criptomoneda tiene muy pocas probabilidades de tener éxito. Es decir, si hay una solución al problema, no pasa por la criptomoneda. Ya las cosas van muy mal y si se anuncian medidas adicionales y sanciones internacionales adicionales, eso va a tener impactos aún más negativos sobre la economía. Yo creo en las sanciones focalizadas a individuos, no creo en las sanciones a nivel general o nacional. Porque esas sanciones muchas veces le pueden generar a los gobiernos la excusa para decir al colectivo que la crisis no es culpa de su incompetencia en el manejo económico, sino que es culpa de la guerra económica, del sabotaje del imperio norteamericano. Y lo que sí tenemos que tener muy claros los venezolanos es que esta crisis es una crisis autoinducida, consecuencia de 19 años de errores en política económica, de un cóctel de política económica que ha llevado a la economía venezolana a la peor esquina de su historia. Es consecuencia del mal manejo y de la incompetencia y no de las sanciones que ha implementado Canadá o Estados Unidos. De acuerdo a la Constitución vigente, toda ley o proyecto de ley de presupuesto y el proyecto de ley de endeudamiento tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Esa es lo que plantea la Constitución. Puedes estar de acuerdo o no, pero esa es lo que plantea. Y en este caso, el gobierno, el Ejecutivo, ha estado tomando decisiones de endeudamiento sin el aval de la Asamblea Nacional y eso legalmente, constitucionalmente es, valga la redundancia, inconstitucional. Entonces obviamente en la medida que tienes ese choque entre poderes que violentan la Constitución y las normas, evidentemente eso tiene impacto sobre los mercados y tiene impacto sobre la economía venezolana. En conclusión, este conflicto entre Asamblea Nacional y Ejecutivo, en mi opinión, por el desacato del Ejecutivo de respetar las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional, tiene sin lugar a dudas también impactos negativos sobre la economía. Todos los que quieran hacer negocios con nosotros, que generen riqueza y bienestar para los venezolanos, bienvenidos. Pero que hagamos negocios con China o con Rusia no quiere decir que no entendamos que todavía nuestro principal socio comercial sigue siendo los Estados Unidos. En los últimos 20 años ha llovido mucho y han pasado muchas cosas en Venezuela. Y aunque China es el segundo socio comercial más importante de Venezuela, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial. Y al igual que lo es Estados Unidos, lo fue durante mucho tiempo Colombia, México. Es decir, ¿por qué cerrarnos a la posibilidad de hacer negocios, buenos negocios, con muchos de nuestros vecinos, como Colombia, con México, con los Estados Unidos y bienvenido China y Rusia, y tener un pool de países con los que puedas intercambiar, generar riqueza y redistribuirla? No hay ninguna razón para cerrarse a un grupo de países y solamente hacer negocios con un grupo de países que puedan tener afinidad ideológica política contigo. No hay ninguna razón porque eso atenta contra el bienestar de los venezolanos. De lo que se trata es de generar riqueza y poder redistribuirla sin dogmatismo y sin juicios de valor sobre temas políticos o ideológicos. Sobre los bonos establecidos por el gobierno de Maduro, el desarrollo del carnet de la patria y Misión Vivienda Venezuela. Sus brigadistas tenían como responsabilidad generar la sistematización, el manejo de la data y la adscripción a la gente para poder obtener políticas públicas desarrolladas desde el gobierno. Hoy,
quienes tienen toda esa data de manera exclusiva porque era una función de una institución del Estado, entonces desde un partido político siguen manejando la data con los mismos funcionarios públicos, hoy militantes de un partido político, y utilizan la data de la Misión Vivienda Venezuela, y utilizan la data del Carnet de la Patria y la data de las cajas del CLAP para hacer política, proselitismo político y campaña a Maduro. Somos Venezuela, entonces, es la mayor aberración de la desviación del criterio de las políticas públicas en el país, porque se transforma formalmente en un partido político. E insistimos entonces en denunciar que además de que teníamos 326 partidos en el 2010 y hoy solamente hay 13, uno de ellos es un instrumento de control social por parte del gobierno del presidente Maduro. Cosas que queremos aclarar en este sentido. Se decía que con el surgimiento de Somos Venezuela, Maduro renunciaría y dejaría al PSUV. Esto es falso. Otras cosas que se decían es que Somos Venezuela tiene una dirección política distinta al PSUV. Esto también es falso. Si es verdad que algunas figuras públicas del PSUV renunciaron, aparentemente, quisiéramos ver las renuncias formales para formar parte de Somos Venezuela, porque no puede haber repetición de nóminas entre un partido y otro. Sin embargo, vemos cómo la utilización de la data que venía arrastrando Somos como una fundación es utilizada para justificar la existencia de un nuevo partido político, y los dirigentes del PSUV, que además son funcionarios del Estado, que además son de la Asamblea Nacional Constituyente, entonces después de decidir cambiarse a Somos Venezuela, manejan la información fidedigna y de primera mano de toda una data recogida por más de 135.000 brigadistas pagados por el Estado para recoger esa data, para que entonces se incorpore a la gente que está registrada en esas datas como militante de Somos Venezuela, que insisto, es una organización que con esa data lo que está generando en este momento es presión directa a los beneficiarios de las políticas públicas del Estado, o mejor dicho, del gobierno de Maduro, para entonces, aún a pesar de tener diferencias con el PSUV, se vean obligados y extorsionados por Somos Venezuela a votar por la tarjeta de Somos Venezuela a favor de Maduro en las próximas elecciones presidenciales del 20 de mayo y cualquier otra elección que se desarrolle, como las asambleas legislativas y los consejos municipales. Todo esto, y con esto cierro, está enmarcado en lo que el gobierno ha dado por llamar el Sistema Electoral Revolucionario, o SER. SER responde, entre otras cosas, a el deterioro que había generado la separación o división de sectores del chavismo en los últimos tiempos, tanto en Caracas como en Apure, como en otros estados, y el fraccionamiento del voto por parte de un sector crítico del gobierno de Maduro que viene del chavismo. En este sentido, la decisión que toma el gobierno es que a todos aquellos que se vean beneficiados de las políticas públicas, no tiene sentido para el gobierno que tenga una posición distinta o disidente a la del gobierno, y por lo tanto el sistema electoral revolucionario que venía ya de una política que existía desde hace más de 5 o 6 años, tiene como objetivo fundamental lograr la meta de los 10 millones de votos que se les ofreció a Chávez y que ahora se le ofrece a Maduro. Pero la diferencia entre Chávez y Maduro con los 10 millones de votos es que aquí tienen a 16 millones de adscritos al Carnet de la Patria, de los cuales su objetivo fundamental es, con base en la extorsión, lograr que 10 millones se vean obligados o se vean amedrentados a poder votar por el presidente Maduro en las próximas elecciones a través de la presión del sistema electoral revolucionario y como gancho con el partido Somos Venezuela. Estas fueron las noticias más importantes de esta jornada en este resumen de Noticias Diarias que hace BPI TV. Por supuesto, atentos a todas las actividades
actividades que se están desprendiendo del Frente Amplio Venezuela Libre, que por supuesto se están todas caracterizando por potenciar de alguna manera o hacer ver las distintas dificultades que tienen los venezolanos en el tema de la escasez de efectivo y también en las fallas del servicio eléctrico que cada día se hace mayor en distintos estados del país, específicamente tanto en Táchira como en Zulia, donde pasan más de 12 horas sin energía eléctrica. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.